es inevitable, yo usaría ese término, es bastante teórica. Hoy vamos a aprender a usar letras, grafías. Grafías es un sonido que es igual, pero que se escribe diferente. Por ejemplo, el sonido de la B. Si yo te digo la B, ¿de qué letra estoy hablando? No lo puedes saber. Si yo te digo la B de burro, ahí sí, la B grande, no la B labial. Pero si te digo la B, piensas en dos letras. A eso se refieren las grafías. Y tienes que saber estas reglas, si no son pocas. En la B, que es la primera letra que vamos a ver, la B labial, son 17 reglas. Por eso la B grande se usa mucho más que la B chica. Entonces la idea es que no vayas acumulando la información, no la vayas acumulando. Si tú hubieses hecho tu tarea, que espero que sí sea o sí se dé en mayor porcentaje en este grupo, tú lo hubieses hecho, sumado a tus diapositivas, a que estuviste atento, a la respuesta que dabas, ya esa clase, la anterior clase ya está prácticamente aprendida. Ya no tendrías que repasarla exagerando para tu examen, o el repaso que harías sería súper rápido. Pero si no lo has hecho, es un tema que no se ha quedado también aprendido, probablemente. Y más este tema, que es bastante informativo, con bastantes reglas, normas que tienes que aprenderte. Y muy parecido, pero no tanto, parecido. Va a ser la próxima clase de esta semana, que te acumula la información. Por eso la idea es clase recibida, clase en la que hago los ejercicios para aprenderla aún mejor. Esta manera de aprender en la que solo recibes información y no interactúas demasiado, no es la mejor. Eso se sabe, eso no es ninguna novedad. La mejor manera es cuando tú practicas, repasas, vuelves a leer el material, etcétera, etcétera. Entonces no cometan el error. Yo también he sido joven y en mi caso, bueno, digo que sea de todos, también he sido flojito. Ya recibí mi clase, ya aprendí. Pero de toda la información que yo te digo en hora y media te quedarás con la décima parte, ¿no? O sea, de hora y media lo que te aprendes bien lo resumirás en 10 minutos y eso, ¿no? De repente hasta menos. Y yo te digo, hazme un resumen, a ver, comienza a hablar, comienza a dictar la clase que yo acabo de dictar. Difícilmente puedas hablar más de 5 minutos y eso. Porque no sería que leas la diapositiva, sino que me digas con tus propias palabras todo lo que te acuerdas. Entonces, no, el cerebro no funciona así. Créanme, necesitan hacer los ejercicios. Esperemos que con este grupo me vaya mejor. A ver, solo podemos usar los 20 primeros minutos. A las 10:10, un poquito más, deberíamos estar acabando. Entonces, la primera pregunta, comparto las preguntas. Piriri, ururu, parará. Se me pregunta cuál, esto de acá. Ahí está, ahí estamos compartiendo. Ejercicios clase 6, comunicación. ¿Cuáles son los dos tipos de técnicas aprendidas? ¿Cuáles son los dos tipos de técnicas aprendidas? Esa pregunta la pueden responder sin haber leído el material. ¿Cuáles son? A ver, Rebeca. La Profe, difusión. es la escucha activa y la comunicación asertiva. Perfecto. Entonces, Rebeca levantó la mano, por eso le di la posibilidad primero. Sí, las técnicas son escucha activa y la comunicación asertiva. Esas son. Muy bien, Ruth también le escribió por ahí, Noeli, perfecto. Las otras preguntas sí te obligaban a leer el material. Por ejemplo, la segunda pregunta, ¿cuáles son los dos elementos que facilitan la escucha activa? Eso no estaba en las diapositivas. ¿Quién me lo dice? Lo pueden decir por el micrófono o lo pueden escribir. Son dos los elementos. Disposición psicológica. Muy bien. ¿Y? Y cuando al expresar a la otra persona, comunicación verbal y no verbal. Excelente. Muy bien, Alison. Aquí se los muestro, ¿ya? Todas las preguntas estaban con una tilde que sobresalía, así que era más fácil todavía buscar la información. Acá está. Elementos que facilitan la escucha activa. Disposición psicológica. ¿Qué disposición psicológica? Prepararse interiormente para escuchar. Y la otra opción, expresar al otro que le escuchas con comunicación verbal y con no verbal. Disposición psicológica es tener una actitud positiva para que esta información llegue a ti. Y de esta manera tú logras identificar los sentimientos de la persona que habla contigo, sus objetivos, lo que trata de decirte, etcétera, etcétera, etcétera. Que tener una disposición psicológica. Las personas deprimidas, por ejemplo, qué difícil es hablarles, ¿no? Están en su mundo, no quieren escuchar razones, le das otras ideas mucho más positivas, pero no las aceptan, no
las quieren escuchar. La disposición ayuda mucho a que una comunicación sea eficiente o no. Y el segundo, expresa de manera adecuada que estás escuchando al otro. Comunicación verbal, por ejemplo, con frases como ya veo, te entiendo, prosigue por favor, es importante lo que me explicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ponen sonidos como, bueno, eso no me convence mucho. Yo personalmente prefiero frases que le digan al otro, te estoy escuchando, te estoy atendiendo, me importa lo que dices, ¿sí? Y no verbal sería, por ejemplo, el contacto visual, los gestos, la inclinación del cuerpo. Les decía al grupo anterior, les daba un ejemplo que me pareció muy bueno, por eso voy a repetirlo. Tengo un amigo que hace poco nos cuenta en un chat grupal, él tiene pues un negocio hace varios meses, bueno, desde la pandemia justo lo abrió, para su mala suerte, por eso no le ha ido tan bien. Y él me dice que mucha gente en este restaurante, en esta pollería, le pide por favor cuando ingresan que no los pongan en planilla. ¿Por qué no quieren estar en planilla, profesor? Para evitar el descuento de ley. El descuento, o sea, te quitan dinero para ponerlo en tu AFP o en la ONP, ¿no? En cualquiera de estos dos servicios que permiten que tengas un ahorro para tu jubilación. Ellos no quieren eso. ¿Por qué? Porque son personas que piensan en el día a día, no están pensando en el futuro. El problema es que cuando ya se retiran, cuando se van de la empresa, el rubro de restaurantes tiene mucha rotación, es decir, gente que entra y sale, ¿no? Después de un par de meses te dejan, ¿no? Si eres el dueño de la empresa, te dejan, porque han conseguido un trabajo donde van a ganar 100 soles más, porque el otro trabajo les queda más cerca, o porque en el otro trabajo son menos horas. Como hay muchas opciones, hay mucha demanda, hay muchos restaurantes de comida, entonces ellos se van, ¿no? Se paran moviendo por aquí, por allá como pulguitas, porque al final sienten que no encuentran el restaurante que más les gusta. Un restaurante muy bueno en el que no quisieras irte, porque hay mozos en algunos locales de Lima, en algunos restaurantes que tienen muchos años, pero esto es porque el restaurante es muy bueno, muy prestigioso, las propinas son muy buenas, ¿no? Si no pasa eso, normalmente pues saltas por aquí y por allá como pulguita. El problema es que cuando ya te vas, en este caso mi amigo siendo el jefe les comunica, cuando ellos preguntan, ya, ¿y qué me van a dar? Pues nada, como no has estado en planilla, no has acumulado ningún beneficio, no has acumulado vacaciones, no has acumulado gratificación, no has acumulado CPS, nada de nada. Y ellos se quejan, se lamentan. Entonces mi amigo trata de explicarles, tú me dijiste que no quieres estar en planilla, pensando solamente en el descuento de la AFP, pero al no estar en planilla también estás perdiendo todos los demás beneficios. Y ellos no lo saben. El tema es que cuando mi amigo trata de explicárselos, este segundo aspecto, expresar al otro que le escuchas, no lo hace. No lo hace. Porque más bien su no verbal es de fastidio, ¿no? O sea, te miran con cara de bla, bla, bla. Estás hablando por gusto, yo ya me fregué, debiste avisarme de esto antes, pero no es culpa de mi amigo que no sepan las leyes laborales. Mi amigo no se va a estar tomando el tiempo de explicarle a cada uno cuando piden que no estén en planilla, mira, te conviene por esto, por esto, por esto. Es algo que tú tendrías que darte el trabajo de aprender. Tu jefe está para controlar tu trabajo, no está para explicarte las leyes laborales, ¿ya? Entonces, ese es un buen ejemplo de alguien te trata de decir algo por tu bien, que te sirva para tu próxima experiencia, y tú ya estás con actitud de ya muy tarde, ya no quiero escucharte, ya me importa poco lo que digas. Bien, sigamos. Seguimos, no paramos. Tercera pregunta. Menciona un elemento a evitar en la escucha activa, pero ojo, que no haya sido mencionado en las diapositivas. A ver, por favor, escriban sus respuestas en el chat. Un elemento a evitar en la escucha activa. En las diapositivas dijimos varios, pero no dijimos todos. Pues ustedes tendrían que encontrar en la lectura alguno que no haya sido dicho. Muy bien, nos vamos a esa parte. Elementos a evitar en la escucha activa. ¿Ya? Profe, disculpe, Dímelo. Sí, te escucho. profe, ¿se puede escuchar? Es Sí, yo que te estoy escucho. intentando entrar de mi cuenta de Leonardo y no me acepta usted, profe, por eso estoy entrando en esta cuenta de mi hermana. A ver, Como ahorita dije, acabo de, profe, estoy ahorita intentando acabo entrar de, de mi de cuenta. aceptar a un grupo. Ahorita acabo de aceptar a un grupo. A ver, verifica si es que ya puedes hacerlo. Ya, Claro, ya, porque profe. Mientras ya. tanto, acepta, profe, ya voy a cortar la llamada. No, pero eso ahorita ya lo hice. A ver, voy a estar atento si es que vuelve a salir una ventanita. Lo que sucede es que cuando yo voy a las diapositivas, perdón, en este caso al PDF,
ya los permisos que piden para entrar se quedan en espera. Tienen que entrar temprano, pues chicos, miren, son las 10. Ya, ahorita veo a Leonardo, ya ves. Como estoy en esta pantalla, ya ni siquiera le pongo admitir. Entro automáticamente porque el link que he puesto hace ya semanas me sirve. Pero tengo que estar en esta pantalla. Y yo estoy en esta pantalla en los primeros minutos de la clase. No los voy a esperar acá todo el día, porque acá va a entrar otra persona, Jorge Luis. Ya. Tiene que llegar temprano, en resumen. ¿Listo? Seguimos. Muy bien, Miguel, no te hagas hígado. Sea una persona asertiva, cuenta hasta 10. Listo. Muy bien, no me transformé en Hall. Soy un Hall mucho más flaquito, pero igual de verde. A ver, entonces, acá está. Elementos, ahí está, pueden ver la pantalla, a evitar en la escucha activa. Varios de estos se dijeron. La pregunta es, dime aquellos que no se mencionan en la clase. Y estoy viendo algunas respuestas correctas en el chat. Por ejemplo, no contraargumentar, no contar tu historia, muy bien, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras. Perfecto. A las 3 señoritas, mis felicitaciones. Esas eran las opciones. Por ahí falta una, creo. No distraernos, se dijo en la diapositiva, se dijo en la clase. No interrumpir al que habla, se dijo. No juzgar, se dijo. La que no se dijo es no ofrecer ayuda o soluciones prematuras. En otras palabras, espera a que la persona te dé toda la información. No, hay personas que apenas te escuchan hablar un par de oraciones, ya sé lo que vas a hacer, ¿no? Quieren ser muy prácticos, muy rápidos, muy eficientes. Pero suelen equivocarse porque te dan una solución que cuando tú le escuchas, le tienes que finalmente decir, discúlpeme, pero esa solución no puedo aplicarla. Por esto, por esto, por esto. Esto que le iba a contar, pero que usted me interrumpió. Por eso no lo hagan. Esperen a escuchar toda la información para recién dar tus soluciones. Mientras más información tengas, mejor van a ser tus soluciones, más eficientes. No rechazar lo que el otro siente, se dijo en la clase. No contar tu historia, esta también es una opción de respuesta. Si el otro necesita hablarte, tú no vas a aprovechar ese momento para contar tu problema. ¿No? Escúchalo al otro. Él es el que estaba dando la impresión de querer contarte algo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Estás un poco sentimental, hablas con tu amigo, tu mejor amiga, tu padre, tu madre, y ellos aprovechan en, perdón un ratito. Ya, perdón, me estornudé. Ellos aprovechan en contar su relato, su propia historia. No es que esté mal si te lo cuentan finalmente como un ejemplo, ¿no? Pero no deberían interrumpirte para contar su propio problema, ¿no? Sus propias vivencias. Otra opción que no se dijo en las diapositivas es no contraargumentar. ¿Qué es contraargumentar? Por ejemplo, que el otro te diga, me siento mal, y tú respondas, yo también. Eso es hasta cortante, ¿no? Es como que, ¿tú te sientes mal? Yo estoy igual, así que cállate la boca, ¿no? Aguántate como yo. No, o sea, si alguien, así nomás, en una sociedad como la nuestra, sobre todo los varones, una sociedad que hay que decirlo, sigue siendo machista, así nomás, pues un varón, incluso a las mujeres que tienen más predisposición a contar cosas, pero cuando es algo importante, no se les hace tan fácil, saben que tienen que elegir a una persona eficiente para que las escuche. Yo puedo tener un problema, y sé que mis amigas me van a escuchar, sé que van a, si son mis amigas de verdad van a querer saber sobre mi vida, pero quiero a alguien pues que me responda, que me dé una retroalimentación eficiente, no alguien que me diga, pobrecito, sí, ella fue la que se equivocó, pobre de ti, no, pues quiero a alguien que me diga algo más relevante, no que me dé por mi lado. Entonces tengo que saber a quién elegir. Y sería pésimo elegir a alguien y esta persona que me responda, yo también tengo problemas, hermano. Yo también estoy igual que tú, así que no me digas nada. Pues haz un esfuerzo para olvidarte de tus problemas, sé que no es fácil, y apoya a esta persona. Posiblemente si tú lo haces, alguien lo haga por ti a la brevedad. El último se dijo, evitar el síndrome del experto. Muy bien. Entonces sus respuestas podrían ser no contraargumentar, no contar tu historia, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras. Solo tenían que poner dos, según lo que decía en la pregunta, ¿no? No, uno nada más. Menciona un elemento a evitar. O sea, cualquiera de estas respuestas será correcta. ¿Cuál es la cuarta característica? Ojo, cuarta característica de la escucha activa que no se mencionó en la clase. En la clase solo se mencionaron 3 características. Muy bien. Vas a tu PDF, buscas características, acá está. Acá está el título. En la clase se habló de mostrar empatía, sí. En la clase se habló de parafrasear, sí. En la clase se habló de emitir palabras de refuerzo cumplido, sí. De la que no se habló fue de resumir.
Mediante esta habilidad de comunicación, informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. O sea, de todo lo que ha dicho, mira, solo te he entendido esto. Aclárame, ¿hay algo más que no te haya entendido? Esa es la idea de resumir. Y esa es la cuarta pregunta. Quinta pregunta. Me dio un estirón, perdónenme. A veces es necesario. Tanto tiempo sentado también. Pienso que mi silla es más o menos cómoda. Menciona una habilidad para demostrar escucha activa que no se haya mencionado en clase. Nos vamos a ese punto en el PDF. Habilidades que debes presentar para demostrar escucha activa. La pregunta dice, menciona una nada más. ¿Ya? Evitar etiquetas se dijo. Discutir los temas de uno en uno, ese no. Esa, por ejemplo, sería una respuesta adecuada, ¿no? No ir acumulando emociones negativas, se dijo en clase. No hablar del pasado, se dijo en clase. Ser específico, no se dijo. Esta también sería una respuesta adecuada. Evitar generalizaciones, se dijo. Ser breve, se dijo. Pues tenías dos opciones. Ser específico y discutir los temas de uno en uno. O sea, si hay varios temas que te están generando un problema, a veces los problemas de pareja, ¿no? Que me molesta esto de ti, también tengo problemas con tu mamá, también tengo lo otro, o sea, sé inteligente, ¿no? Si abordas así a una persona, no vas a ver por dónde comenzar, no vas a saber qué decirte. Entonces lo que tienes que hacer es, en este caso, decidir cuál es el tema que más te molesta, el primero del que debemos hablar. Ya, en base a lo que te he dicho, ¿me puedes ofrecer alguna solución o crees que yo podría cambiar algo para no sentirme tan afectado o afectada? Por eso insisto, o sea, todos estos temas tienen que ver con las emociones. Si podemos controlar nuestras emociones, podemos tener una mejor comunicación. ¿Hay situaciones que nos ganan a todos? Sí, ¿no? Por eso las situaciones que planteamos al final, situaciones difíciles. Imagínate ser engañado por tu pareja de tantos años por tu mejor amigo. Eso le duele a cualquiera, ¿no? El perder a alguien, el que fallezca alguien en tu familia, que haya sido muy cercano a ti, eso duele muchísimo, ¿no? Por eso yo como psicólogo insisto, ojalá que la sociedad se sacara este prejuicio de que la gente va al psicólogo cuando está loca. No, el psicólogo va a los locos. A ver, sentido común. Si, por ejemplo, alguien, algo terrible, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, perder un hijo es fatal, ¿no? Eso no está dentro de los planes que uno podría tener. O sea, es normal si pensar en algún día moriré, le dejaré esto a mis hijos, o espero que cuando yo muera mis hijos ya sean buenas personas. Pero que ese hijo se vaya de esta tierra antes que tú es fatal, es muy difícil de manejar. Obviamente viene bien el acompañamiento de un profesional para sobrellevar esta situación. Entonces, alguien que se sienta mal por una pérdida tan significativa y que vaya pues al psicólogo a que le ayuden sobre este tema específico, obviamente no está loco. Simplemente quiere una ayuda profesional en un momento que es necesario. Muy bien, bueno, me estoy saliendo del tema. La pregunta número 5 ya está hablando de menciona una habilidad para demostrar escuchar. No, esto ya se dijo, perdón. ¿Cuál es la característica de la escucha activa que no se mencionó en clase? A ver, ya me mareé por cambiar de tema. La característica ya se dijo, eso está claro. Menciona una habilidad para demostrar escucha activa. Habilidad para escucha activa. Está bien, es esta. También ya se dijo. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta número, en este caso, 6. ¿Cuáles son las 5 características de la comunicación asertiva? No los pasos. En clase se dijeron 5 pasos, pero ahora estoy preguntando características de la comunicación no asertiva. Y estoy preguntando por las 5 características. Eso está en la lectura. Eso no está en la diapositiva. Entonces buscamos. Tenemos que cambiar de tema, ya estamos en asertividad. Y aquí está, características de la comunicación asertiva. Postura corporal, gestualidad, articulación, reciprocidad y localización. No son difíciles de entender, ¿no? A mí me parece que los conceptos, explicados aquí están claros. Pero es algo que ya tendrías que haber leído. Corrección tampoco no me puede tomar tanto tiempo. Tu respuesta tendría que haber sido estas 5, ¿no? Estas que están en negrita. Así de sencillo. Nada más, no tendrías que haber explicado nada. Simplemente haber puesto esas 5 características.
¿A qué se refiere la técnica del disco rayado? A ver, ¿quién me puede decir? ¿A qué se refiere la técnica del disco rayado? A repetir el mismo mensaje, pero con el mismo tono y cadencia. Ya, bien, bien explicado. A ver, Marco Antonio, que levantó la mano, puedes decir lo mismo que tu compañera porque está bien dicho, o puedes decirlo con tus propias palabras. Se trata de repetir de una manera constante un punto de vista o una opinión con un no frecuente hasta dar a entender a la persona que no va a lograr su objetivo. Ya, muy bien. Creo que has cumplido con lo que te acabo de decir, lo has dicho con tus propias palabras. Por ahí también vi que levantó la mano, creo que... uy, ya la bajó. Era un nombre que comenzaba con S. Saúl, creo. Bueno, ya, en fin, bajó la mano. Entonces, sí, a ver, esto del disco rayado se los muestro rapidito. Acá están las técnicas para desarrollar la asertividad. Se habló de algunas, ¿no? Por ejemplo, hablar desde el yo, por ejemplo, se mencionó en clase. Pero estas son bien específicas. Estas sí les pueden servir incluso para cuando ustedes se enfrenten a una situación que les molesta, una situación incómoda. El disco rayado se trata de repetir en el mismo tono. O sea, si comienzas a subir el tono, si comienzas a hacer algo parecido a gritar, no estás aplicando bien esta técnica. En el mismo tono repite tu frase. Un mensaje que de repente ya lo dijiste con otras palabras, pero que no fue recibido, no fue aceptado, entonces no propicies confrontaciones. Simplemente repite tu mensaje de la misma forma. No, no necesito ese producto. A veces los vendedores son muy insistentes, tampoco no debes terminar gritando por teléfono o en la tienda, no necesito ese producto, no gracias, no me interesa. Y lo dices 2 o 3 veces. Se espera que después de 2, 3 veces, 4 o lo mucho, ya la persona va a entender de que no estás interesado, ¿no? Pero no siempre, esto se lo digo para Marco, de repente alguien más piensa así, no siempre tiene que ser una negación, ¿no? La frase puede ser un sí, ¿no? La frase puede ser como, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a cumplir, esta vez sí lo voy a hacer, no te voy a decepcionar, ¿no? Porque a veces la persona te puede estar insistiendo y machacando el hecho de que en el pasado no has cumplido con tus obligaciones. Para evitar problemas, porque te das cuenta que la persona está muy alterada, puedes repetir tu frase y puede ser una frase afirmativa, no siempre es una frase en negación, ¿sí? Quería mencionar esa pequeña diferencia. Muy bien, y la otra pregunta, la final, es ahora, ¿a qué se refiere la técnica del banco de niebla? Son las dos primeras, incluso te la puse fácil. Ya si leías hasta acá, ya no tenías que leer el resto de los PDF porque hasta acá ya estaban todas las preguntas. El banco de niebla se le da la razón al contrario en una discusión, de manera amable, ¿correcto? De manera respetuosa, pero vaga, sin dar pie a nuevos enfrentamientos. Vaga quiere decir de una manera simple, de una manera rápida. Puede que tenga razón. Sí, considero que es posible que las cosas sean como así las estás diciendo. Una frase sencilla, ¿no? Sin mayores explicaciones. Es decir, en este banco de niebla se le llama así porque es como que una cortina de humo. Tú le estás diciendo, ok, es posible que estés en lo cierto. Nada más, nada más. Que se quede con esa sensación de que ganó, pero no tanto como que tú ya estás dando tu brazo a torcer o negando tu opinión. Simplemente tú dices, este tema no va a avanzar, lo mejor es decirle que sí para que ya se calme, para que ya me deje tranquilo, tranquila y yo pueda seguir avanzar. Por ahí Rebeca levantó su mano. ¿Querías agregar algo, Rebeca? A ver, Sí, dinos. profe. Consiste en saber dar la razón ante una discusión, pero sin perder la integridad. Perfecto, sí, una buena manera de decirlo. Sin perder la integridad, sin perder los papeles, ¿no? Que las cosas lleguen a buen puerto. Porque uno tiene que saber darse cuenta de que hay discusiones que no vale la pena. Pero discutir no es un término malo, no es que la discusión siempre va a terminar en pelea. Suele ocurrir, pero no siempre va a terminar en pelea. Así que es algo pues que no vale la pena. Si ya tu conversación se está volviendo discusión, bien, por ahí que en esta discusión se pueden llegar a unos acuerdos.
Pero si tu discusión ya se está volviendo pelea, mejor despídete, mejor di chao. No despídete para siempre. Buscarás otro momento donde la persona esté más calmada o donde tú estés más calmado, donde la situación predisponga a que se arreglen las cosas, el contexto, el lugar, qué sé yo, para que esto se arregle. Si es algo importante para ti, no vas a querer renunciar a este tema, pero sería un error insistir en algo pues, que aparentemente no tiene solución, al menos no momentánea. En ese momento no, las personas están solamente con ganas de discutir, no vale la pena. Ahora sí pasamos al tema de hoy, uso de letras y grafías, es decir, cómo debo usar ciertas letras que tienen un mismo sonido, ¿no? Primero vamos a comenzar con la B grande, que tiene el mismo sonido que la B chica cuando se pronuncia. La B grande se utiliza mucho más, no sé si es algo que ya ustedes se dieron cuenta, se utiliza mucho más y por ende tiene muchas más reglas. Bien, ahí se debe estar compartiendo esta pantalla. Listo. Listo, listo. Entonces, a ver, reglas para el uso de la B. Se escriben con B, la primera regla, las palabras que llevan este sonido seguido de la L o la R, formando las sílabas bla, ble, bli, etc. o las sílabas bra, bre, bli, etc. Cualquier palabra que se les ocurra que tenga estas sílabas, ¿sí? Bla, ble, insisto, bra, bre, se escribe con B grande, no lo dudes. No existe una palabra que tenga la sílaba bra con B chica, o la sílaba bla con B chica, o cualquier combinación con cualquier sílaba no se escribe con B chica. Si a alguien se le ocurre una, dígamelo. Podríamos averiguar rapidito en internet qué pasó, porque sí te he colocado en cada regla la excepción. En esta primera regla no existe la excepción. No existe, por eso es que no hay. Bien. Se escribe con B los sustantivos es la palabra importante, que terminan en bilidad. Por ejemplo, debilidad, posibilidad, confiabilidad. ¿Hay excepciones, profesor? Sí hay, para dos palabras. Para la palabra civil y para la palabra móvil. Civil y móvil son palabras que se escriben con V, con B chica. Y cuando terminan en bilidad, siguen escribiéndose con B chica. Civilidad y movilidad. Tercera regla. Mi recomendación sería, o sea, ustedes pueden, tranquilamente saben, descargarse las diapositivas, que una alumna me las pidió, en un momento quiero descargarla en el grupo. Entonces está demorando en abrir el WhatsApp, no sé por qué. Está acá. Quería descargarlas de una vez, pero se está demorando mucho. Bueno, seguimos. Entonces, mi recomendación sería que estas diapositivas las imprimas. No cometas el error de imprimir cada diapositiva en una hoja. Sería demasiado grande, considero. Mi recomendación sería que en cada hoja aparezcan 4 diapositivas o 6 a lo mucho, para que la letra no sea tan pequeña. Pero otra recomendación que te hago es, mientras vamos haciendo estas reglas, escríbelas, haz tu propio resumen, dilo con tus propias palabras, como mejor lo entiendas, para que al momento de estudiar esta lección, lo puedas hacer con tus propias palabras. Bien, entonces, ya abrió, a ver un segundito. Comunicación, ¿dónde estás? Acá está. Cena comunicación. He cambiado mi número, por si acaso, me vi obligado a hacerlo. Te lo digo por si en algún momento tienen que hacerme alguna consulta en privado. O sea, sigo siendo parte del grupo de WhatsApp con el nuevo número, pero si ya me quieren escribir en privado, cabe la posibilidad que no puedan hacerlo a menos que lo editen el número. Creo que sí se puede, ¿eh? Una llamada sí es imposible hacerla si es que no editas el número, si es que no cambias al nuevo. Pero les digo por si acaso, ¿no? Ya, entonces acá estoy ya en el grupo de comunicación y lo que quería hacer era... Esta vaina me estorba. Perdón, ahí está. No puede. Lo que pasa es que sale una barrita del compartir y esa barrita me impide apretar el botón que quiero apretar de adjuntar. Ahí está. Adjuntar, documento, y aquí paso las diapositivas.
Denme un segundito. Se encuentran fácil. Acá está. La Salle temas. El tema de hoy es la clase número 7. Ya les pasé las diapositivas por el grupo de WhatsApp. Muy bien. Nosotros entonces seguimos. La tercera regla. También se escribe con B las palabras que comienzan con algunas de las sílabas siguientes. Que comienzan, es importante. Bu, bur y bus. Ejemplos. Buffet, burbuja, busca. Siempre se van a escribir con B grande. Entonces la regla nos dice palabras que empiezan, que comienzan con estas sílabas. Hay palabras que empiezan, que se escriben con B chica, sí. Por ejemplo, se me ocurre la palabra vulva. Pero vulva, la primera sílaba que tiene es bul. Entonces ya no cumple la regla. Si la sílaba de la palabra es, la primera sílaba es bu, bur o bus, escribes esa palabra con B grande. Así es como podrías escribir tu resumen, ¿no? Así es como de repente pienso, lo entenderías más fácilmente. Seguimos. En esta primera parte, o sea, la mitad de la clase que debe acabar, a ver, 9:50 a 10:40, pues, ¿no? No, menos. Sería 10:35, ¿no? Con 45 minutos. A las 10:35 debemos haber terminado la B. En la B, ya se dijo, hay 17 reglas. Es la única letra que tiene tantas reglas, por eso la letra B es tan usada. Y las otras letras, llámese la C, la S, la Z, ya lo vemos en la segunda parte. La cuarta regla, después de la letra M, siempre se va a escribir la B. Ejemplos, embarque, reembolso, rombo, combinación, etcétera, etcétera. Quinta regla, se escribe con B los prefijos, es decir, palabras que van antes de la palabra en sí, bi, bis y bis, cuyo significado es 2 veces. Como en las palabras bimestre, bicolor, bilateral, bisnieto. Se escribe también con B la terminación, es decir, la última parte de la palabra, bunda o bundo. Ejemplos, moribunda, nauseabundo, vagabundo. ¿Bien? Son varias, pero la mayoría de ellas son fáciles de entender. El tema pasa por memorizarlas. La regla 7. También se escriben con B las palabras que comienzan con el prefijo bene o ben. Esto significa bien, así como las que llevan el prefijo castellano bien. Bienestar, beneficio, beneficiario. ¿Hay una sección, profesor? Sí, la palabra vientre, viento, venenoso, venerar, porque estas palabras no se están relacionando con la terminación bien, con la raíz de la palabra bien. Cuando el término, acá tendrías que saber el significado de las palabras, ¿no? Cuando el término hable de bienestar, algo que está bien hecho, alguien que es beneficiado, un lugar que está bien, un proyecto que va bien, por ejemplo, bienandanza quiere decir un proyecto que está bien, ¿no? Una vida que está bien, una sociedad que está bien, bienandanza. Cuando se trate de este prefijo relacionado a algo bueno, es sin duda con B grande. Pero hay palabras como vientre, viento, venenoso, venerar, bueno, venoso también, que se escriben con la B chica. El prefijo bio, que significa vida, también se escribe con la B grande. Biografía, que es alguien que escribe sobre la vida de otra persona. Autobiografía, que es alguien que escribe sobre su propia vida. Biólogo, una persona que estudia todos los seres vivos, animales, plantas, personas. Biografiar, ¿no? El acto de hacer una biografía. Las palabras que terminan con el prefijo biblio, que significa libro, se escriben también con B. Bibliografía, biblioterapia, bibliología. Si este prefijo habla de un libro, tienes que escribirlo con B. Y yo aumentaría, tienes que escribir las dos
los dos sonidos con B tienes que escribirlo con B grande. Bibliografía tiene 2B. Biblioterapia tiene 2B. Bibliología tiene 2B. Biblioteca tiene 2B. Están refiriendo a libros, por eso tienen este prefijo. ¿Qué más? Se escriben con B las sílabas iniciales AB o ABS. Y lo mismo con la O, OB, OBS. Abnegado, abstracto, obsoleto, obcecado. ¿Sí? Este sonido solo se puede producir con la B grande, no con la B chica. Avión, no, pues ahí no te pases. En avión estás hablando, podrías decir inicialmente dos sílabas, A, B, y luego OM. Ahora hay una tilde, ¿no? Ya no vamos a entrar en otros temas para no confundir el dictón o el hiato, pero la sílaba, por eso dice, nos escriben con B las sílabas iniciales AB, o sea, AP, ¿no? La sílaba se dice AP, o la sílaba se dice APS, abstemio, abstención. Es una sola sílaba, nunca, o sea, no existe palabra que tenga esta sílaba y que se escriba A, B chica, S. No hay ninguna excepción. Regla número 11. Se escriben con B las palabras comenzadas por abo y abu. Por ejemplo, la abuela, el abuelo. O palabras como abordar, abolladura, abolengo, abochornar. Se escriben con B grande. Se escriben con B las terminaciones va, vas, vamos, vais, van. De los verbos de la primera conjugación, acabados en ar, en tiempo copretérito. Pero para que no se complique, en tiempo pasado, ¿ya? Es el pretérito imperfecto. Entonces, estamos hablando de que, en resumen, una manera más sencilla de verlo sería, se escriben con B los verbos en pasado que terminen en va, vas, vamos, vais, van. ¿Sí? Sería una buena manera de resumirlo. Se escriben con B las terminaciones de verbos que están en tiempo pasado que terminen en va, vas, vamos, vais, van. Por ejemplo, cantaba, peleabas, comenzaban, terminábamos. Regla número 12. Ya los términos que están ahí son súper específicos, pero la idea es que ustedes lo entiendan. Entonces, a veces para entenderlo tenemos que resumirlo de una manera que sea más fácil de leer, más fácil de procesar. 13. El prefijo sub, que significa bajo. O sea, no bajo de chato, ¿eh? Bajo de que está debajo. Siempre se escribe con B. Por ejemplo, subtítulo, una sugerencia. El sugerente está debajo de gerente. Subrayar, poner una raya debajo de la palabra, ¿no? Subteniente, está por debajo del teniente. Subterráneo. El metro que tenemos en, no sé, México, Ciudad Federal, es subterráneo, es decir, está debajo de la tierra. 14. Todas las flexiones o derivadas de los verbos cuyos infinitos terminen en haber y haber. Infinito se le llama pues cuando un verbo termina en ar, er, ir o u. Entonces, todas las combinaciones de verbos que terminen en haber y haber se escriben con la B grande. Haber, caber, saber, beber. ¿Hay excepciones? Sí. Los verbos precaver, los derivados, y el verbo prever. O sea, los dos verbos, los únicos dos verbos que tienen una excepción, precaver y prever. Y ya las maneras como los combines, ¿no? Según los tiempos. Ha preveído, ha sido precavido. Pero cualquier otro verbo que termine en haber y haber es con B grande, salvo precaver y prever. Listo, seguimos, no paramos para ir bien con los tiempos. Porque la segunda parte, las otras letras, hoy por ejemplo, como son tantas reglas, no decidí hacer todas las letras. ¿Ya? Vamos a hacer solo algunas. La próxima clase, porque estaba pensado hacerlo todo en una clase, pero dije, no, es demasiado, ya es demasiada información. La próxima clase también, en la primera parte, haremos algunas letras y terminaremos con palabras que son confusas.
Algunas incluso se podrían llamar palabras compuestas, que no sabemos bien cómo escribir, ¿no? Por ejemplo, la palabra de más. Cuando se escribe junta, cuando se escribe por separado. Y así otros términos. Eso va a ser la próxima clase. Muy bien. Regla número 15 para la letra B. Se escriben con B todas las flexiones y los derivados de los verbos cuyos infinitos terminen en vir. Por ejemplo, escribir, recibir, prohibir, sucumbir. Cuando tú combinas este verbo en alguno de los tiempos, sigue manteniendo su B. ¿Sí? Un verbo que termine en vir. Así de sencillo. Verbo que termine en vir, ese verbo y sus combinaciones con los diferentes tiempos pasado, futuro, etc., se escribe con B grande. ¿Hay excepciones, profesor? Sí las hay. Son 4. El verbo hervir, servir y el verbo vivir. 3, perdón, me equivoqué. Son solamente 3. Hervir, servir y vivir son los 3 verbos que se escriben con B chica y terminan en la sílaba vir, el sonido vir. Pero en hervir, servir y vivir, no lo olvides para toda tu vida, solamente esas 3 sí son con B chica. 16. También se escriben con B todas las flexiones, es decir, todas las combinaciones y los derivados de los verbos que terminan en buir. A ver, sin ver los ejemplos, ¿qué verbos se te ocurren que terminan en buir? A ver, yo no voy a ver los ejemplos, ¿ya? Puedo acordarme de contribuir. ¿Qué otro más? Conbuir. Contribuir. Ya no me acuerdo más. Atribuir, retribuir, distribuir. Pues no son tantos, ni son tan utilizados, pero ya saben, verbo que termina en buir, ustedes tienen que usar la B grande, sin excepción. Concluir también puede ser. No, recuerda que la terminación es buir, no solo huir. Concluir no tiene, ni siquiera tiene una B. ¿No? Es un pequeño detalle, pero está bien. Me gusta el aporte porque sirve para que no cometamos el error. La terminación es buir. Cuando la palabra tenga este sonido, o sea, imagínate que estás en un dictado de ortografía y te dictan retribuir. Tú nunca has escuchado la palabra, nunca la has leído. ¿Cómo la escribo? Ah, pero recuerdo que mi profe de comunicación, que siempre lo admiré, que era una persona maravillosa, esta persona me dijo que si una palabra termina en buir, entonces yo la escribo con B grande. Me acaban de dictar retribuir, la escribo con B grande. Concluir no lleva ninguna B. Aparte que la terminación sería huir, no se cumpliría la regla. Muy bien, 17. Se escribe con B las palabras que terminan en ese sonido, el sonido de la B. Ejemplo, Jacob, bueno, Jacob se puede decir, algunos dirían Jacob, bueno, Jacob. Job se escribe también con B. Club con B. Y bueno, las últimas no son muy conocidas. Muy bien, chicoquillos, 10:35, estamos en la mitad de nuestra sesión. Llegó la hora. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Brinco, brinco, palma, palmo. Ser feliz, no está de más hilari, hilari. Me emocioné, discúlpenme. Quiero abrir el enlace de... Un poco lento. De la asistencia, para que no me digan, pero el enlace. Podrido, y toma tu enlace. De que me digas algo. Ya, lo pongo en el chat. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo cambié? Ay, me cambié de operador y tenía una deuda pequeña, pero me olvidé de pagarla. Entonces me llegó un mensaje en mi actual operador que me dijo, tienes que pagar tu deuda, si no te cancelamos el servicio. Perfecto, dije la pago. Me acerqué a pagar la oficina de Claro, la única que conozco acá en Urubamba, que está por la calle Torrechayo, creo. Me dicen, aquí no se paga. ¿Cómo no se paga si ustedes son el único centro de Claro? Si alguien tiene que recibirme este dinero son ustedes. Claro, ya no soy cliente de Claro, entonces ya no puedo pagar pues en cualquier lugar, ¿no? Quiero pagar una deuda, algo muy específico. No, acá no se puede pagar. Vaya a la agente de BCPU, y cuando me dijo agente, dije, no, las personas de agente, sin menospreciar, claro está, son personas pues, que se encargan de una bodega, un negocio, y saben algunas cosas específicas que les han enseñado, ¿no? Por ejemplo, quiero recargar mi celular, ya saben qué código poner. Quiero pagar la luz, ya lo buscan. Pero algo tan específico como pagar una deuda, no están familiarizados. Me dieron un código
Por más que escribieron el código de 1.000 maneras, no pude pagar. Llamé por teléfono. Ahí está la clave. ¿Eh? La clave de hoy es para su asistencia 40723. Por más que busqué que me ayuden por teléfono, me volvieron a dar el mismo código. Regresé por la noche prácticamente y dije, para no quedarme incomunicado, por si acaso, voy a conseguirme un chip de otro operador. Por si acaso. Encima ayer tenía una entrevista de trabajo, así que no podía quedarme incomunicado. Y ya pues conseguí otro chip. La clave es 40723. Acabo de escribir, está más arribita, mi estimado Leonardo. Y el día, bueno, ya era lunes, pues, ¿no? 12:50 de la noche, del lunes por la madrugada, ¿no? Bueno, medianoche. Confirmo de que ya no tenía señal. Sí, me cambié a Vitel, mi estimada Mercedes. Me cambié a Vitel. Me había gustado Vitel, me había gustado su señal, era rápida. Pero Vitel, bueno, al final me compré pues el chip más barato. Como tengo internet en casa, ya no me preocupa tanto que se gasten mis gigas. Las gigas las usaré cuando esté en la calle y tenga que revisar algo por internet. Me compré el más barato y ya me decidí, no quiero ser un conchudo, no quiero dar mal ejemplo, pero es que no pago esa deuda. Es ir y seguir preguntando, lamentablemente es así. Tenemos esas limitaciones en ciudades pequeñas, ¿no? No hay muchas tiendas. Yo pensé que si voy a la tienda de Claro, en esa tienda sí me van a recibir el dinero. Ahí tienen que saber cómo procesar esto, que no es muy común. Pero no, me enviaron a otro lado y ese otro lado es cualquier agente BCP. Porque por teléfono me dijeron, si usted da esta clave y dice esto antes de pagar, lo van a poder atender. Dije lo que me dijeron y me preguntan, pero esa clave que me tienes que dar solo debe tener 5 dígitos. Y yo digo, no, mi clave tiene 7. Ah, entonces está mal. No pude pagar. Y como ya me cansé de estar en ese plan de tratando de pagar, ¿no? Porque tengo la predisposición, tengo el dinero y no poder, pues por el momento me quedaré con el otro operador. Por eso cambié el número. Te lo voy a pasar por acá, ¿ya? Para que lo editen en el grupo de WhatsApp. No sé si yo lo pasé en el grupo de WhatsApp, pero... A ver. Ya lo pasé en el número de WhatsApp. Y se los paso por acá. 9011 5435. Saben que cualquier pregunta también me la pueden hacer en privado y trataré de entendérsela a la brevedad y con la mayor responsabilidad, eficiencia, dinamismo, creatividad, etcétera, etcétera. Listo, muy bien. Entonces ahora sí ya todos tienen que estar registrados en la asistencia. Seguimos, no paramos. Muy bien. La letra B tiene bastantes reglas, es cierto, ¿no? Pero la mayoría no son muy complicadas desde mi punto de vista. La B chica tiene mucho menos reglas. La B chica, por ejemplo, se escribe con B los adjetivos terminados en aba, ave, abo, o, eva, eve, evo, y también iba, ivo. Adjetivos, recuerden que es una palabra que califica a la anterior normalmente, ¿no? Normalmente usamos ese orden. Por ejemplo, daño leve. ¿Cómo es tu daño? Es leve, es moderado, es severo. Programa breve. Tu programa, como es breve, es largo, dura 2 horas, tiempo promedio. Ese es un adjetivo. Y los que terminen en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iba, ivo, terminan en B chica. ¿Hay excepciones, profe? Solamente 2. Árabe, que es una palabra, bueno, árabe puede tener varios significados, ¿no? Podríamos hablar de la persona que procede de esa región, podríamos hablar del idioma. Bueno, árabe es una, y la otra palabra es sílaba. La sílaba es una palabra que también no cumple con esta regla. Termina en aba, pero con B grande.
¿Alguien tiene una más? ¿La puede decir? Anímense, porque esos buenos ejemplos son los que nos ayudan, así sean equivocados, nos ayudan a recordar las reglas. ¿Sí? Y tienen toda la predisposición para decirlo, no teman equivocarse porque estamos aprendiendo, nadie está para juzgar a nadie. Segunda regla de la B chica. Barba. Ya, pero mi estimado Leonardo, la terminación tiene que ser aba. ¿Ya? Sí se cumpliría, por ejemplo, en la palabra baba. La baba, la saliva, pero no sé. Ah, no, es que está bien lo que dice Rebeca. Por ejemplo, la palabra compraba, ¿no? En la palabra compraba, pero ojo que la regla, ese es el detalle importante. O sea, no se trata de... Están haciendo bien, insisto, todo ejemplo ayuda al desempeño de la clase. Están haciendo bien porque están encontrando palabras, pero miren bien la regla. La regla te habla de adjetivos. Si tú tienes un adjetivo, el tema es que tienes que reconocer si la palabra es adjetivo o no. Y adjetivo, ya sabes, es una palabra que califica a otra. Si tú tienes un adjetivo que tenga esas terminaciones, entonces lo escribes con B chica. Compraba no es un adjetivo, es un verbo. Y la palabra baba, que no es muy utilizada, la palabra sería saliva, es saliva, por ejemplo, si se escribe con B chica. La palabra baba no es un adjetivo. Con la palabra baba no calificas a otra palabra o a otro término. La palabra baba, ¿no? de la saliva, ¿no? vendría a ser un sustantivo. Oye, tu baba está de color amarilla, anda al médico, por ejemplo, una oración que se me ocurre. Bien. Cava, bueno, sería cava de cavar, o de repente la otra terminación. Larva tampoco no cabe como adjetivo. Podría ser, la otra vez vi una larva verde, o la otra vez vi una larva caminando en el patio. Es un sustantivo. Por eso la regla tiene que tener, bailaba es un verbo de bailar, ¿no? Es la conjugación del verbo bailar. Entonces, hay que entender toda la regla. Pero buen detalle, ¿no? Nos damos cuenta de que tenemos que entender toda la regla para saber aplicarla. No dice que toda palabra que termine en aba, ave, abo, no es el caso. Algunas reglas sí son así, algunas reglas son muy generales, pero no es el caso. Bien, chicos, buenos ejemplos. La regla número 2, después de las letras B y N, siempre se escribe la B chica. Esto quiere decir que nunca vas a encontrar una palabra que tenga dos B grandes juntas. No existe. Subvertir, subvertir, o subversión, subversión. Uy, esa palabra tiene dos B. La regla dice que si la primera es una B grande, la segunda sí o sí tiene que ser una B chica. Y en el caso de la letra N, después de la N, esta sí es una regla general, ¿eh? A ver, los reto a que me consigan una palabra que tenga una N y que después de la N venga una B grande. Sí, no te preocupes, Raquel, el código es 40723. Entonces la regla dice, ¿no? Después de la letra B y después de la letra, o sea, la B grande, y después de la letra N, si hay otra vez el sonido de una B, tiene que ser la B chica. Adverbio. Ya, pero ahí no se cumple la regla, porque estamos diciendo que tendría que haber el sonido de una B y que, o sea, en la palabra adverbio, primero es el sonido de la D y luego es el sonido de la B chica. Si tú te refieres a la segunda B, a la B grande, adverbio, antes de esa B hay el sonido de la R. Por eso, mira, tu ejemplo está bien, o sea, insisto, los ejemplos cualquiera que me den están buenos en el sentido de que ayudan a corregir estas cosas y al corregirlas es más probable que se te quede en la cabeza la información. Pero si te refieres a la B grande de adverbio, antes del sonido de la B grande está el sonido de la R. Acá lo que decimos es, después del sonido, vamos a decir así, de la letra B grande y de la N, tienes que poner una B chica. Una pregunta válida sería, pero profe, si no conozco, por ejemplo, la palabra subvertir, ¿cómo podría darme cuenta de que la primera B tiene que ser grande? Ah, ese es un detalle importante, ¿no? Subvertir, bueno, que se les quede grabado, es una palabra que primero va una B grande y luego va una B chica. Es posible, incidiendo en esta regla, que no exista palabra que primero tenga la B chica y luego la grande. A ver, los reto a encontrar una palabra que primero tenga la B chica y luego la grande. Obvio es un buen ejemplo, ¿no? Una
palabra que primero tiene la B grande y luego viene la B chica. Canberra. Canberra. A ver, es un buen ejemplo, ¿no? Pero me deja dudas. A ver, voy a buscarlo, ¿ya? Para que no quedarnos así en el aire. Canberra. ¿Canberra? ¿Qué es Canberra? Es la capital, profesor, de Australia, si no me equivoco, Canberra. Sí, tienes razón. Es la capital de Australia. Y es válido el ejemplo. Muy buen aporte. Entonces, ¿quién lo hizo? De Lorena. Pueden haber excepciones en todo caso, o hemos encontrado una excepción para la regla de la N, ¿no? Porque esta es una regla que es compartida con dos letras, ¿no? Con la B y con la N. La regla dice, después de la N, si viene una B, tiene que ser B chica, pero hemos encontrado una excepción. Bien. Que es en el caso de un nombre propio. El nombre propio, bueno, sabemos que los nombres propios tienen cierta libertad de cómo se escriban, ¿no? A veces está asociado al nombre de un lugar. Los nombres propios nacen de, por ejemplo, ¿no? de países, ciudades, nombres que la población inventa, que la población se pone de acuerdo. Pero es válido, es positivo para esta clase, saber que sí hay una excepción, ¿no? En este caso hemos encontrado uno. Podría haber una más, de repente una más con esta característica, ¿no? De repente si encontramos otra más, también será el nombre de una ciudad, el nombre de un país, por ejemplo. Muy bien. Regla número 3. Se escriben con B las palabras que terminan en boro. El boro es una terminación que significa comer. Por ejemplo, carnívoro, herbívoro, granívoro, insectívoro, piscívoro. ¿Nosotros qué somos? ¿Lo recuerdan? Esto lo vieron seguramente en su clase de biología, bueno, ciencias naturales, creo que ya no se llama así, es era de mi época. Nosotros la palabra que define ambas cosas es omnívoro. Nosotros somos, los seres humanos somos omnívoros. Comemos carne, comemos hierba, comemos comida chatarra. Eso no es ni uno ni otro. Muy bien, seguimos, no paramos. Regla número 4. La 4, aquí puedo ser solvente porque no hay muchas palabras con esta característica. También se escriben con B chica los prefijos biti, que significa bit, ¿no? Y también el prefijo vini, que significa vino, que habla de vino. Por ejemplo, una vinícola, ¿no? Habla de vino. Vinificar habla de uno de los procesos que se tiene que hacer con el vino. Vinícola habla del lugar donde se procesa el vino. Y también tenemos ejemplos como vitivinicular, vitivinicultura. Insisto, no. Está bien que lo sepas, porque mi función como docente es darte la información en general, pero no vas a encontrar mucho este uso de las palabras, ¿no? Salvo que estés averiguando sobre este tema, ¿no? Estés leyendo un libro sobre vinos, ahí sí te vas a encontrar varias palabras con esta característica. Muy bien. Se escribe con B chica después de la sílaba at. La sílaba at, ¿sí? No las letras AD, eso es distinto. La sílaba at, como por ejemplo adverbio, advenedizo, adversamente. Tiene que estar ad como sílaba. Si fuera una palabra que fuera ADE, no sé, pues adhesivo, ahí ya no estás aplicando la regla, ¿sí? Se escribe con B chica después de la sílaba ad. Acá sería otro reto, ¿no? Encontrar una palabra que sea la sílaba ad y luego la B grande. En adobo no está la sílaba ad solita, ¿no? Las sílabas serían a y do, o podría ser ado, pero las sílabas son a y do. Entonces no se cumple con que la sílaba sea ad. Advertir es un buen ejemplo, ¿no? Se cumple la regla. Adhesivo. Claro, pero la idea es que después de la AD aparezca la B chica, ¿no? No que la B chica esté después. Ahí ella tampoco estaría cumpliendo la regla. Muy bien, a ver, seguimos. Se escribe con B el prefijo vice. Vice se utiliza en dos opciones, que significa que hace las veces de o que es inferior a. Y va unido, este prefijo vice, normalmente va unido a un puesto, a un cargo, a una jerarquía, etc. Ejemplos: vicealmirante,
viceconsulado, vicepresidencia, viceministro, vicepresidente, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, cuando sea vice, que no es lo mismo que bisex, ¿no? Es un prefijo para una palabra que habla de un cargo. Si te dictan en un concurso de ortografía, vicealmirante, hay el prefijo vice. Por ejemplo, en el ejemplo que me da, en la opción que me da Rebeca, vicenal. La palabra la verdad no la conozco, puede ser que exista, pero no creo que estén usando vice como el prefijo de hace las veces de o es inferior a él. Porque el resto de la palabra es nal. Y nal solito no significa nada. Entonces la regla no termina de aplicarse. Pero es bueno el ejemplo. ¿Y qué significa eso? La verdad no lo recuerdo. ¿Lo sabe Rebeca? A ver, lo busco rapidito. Es bueno que también vicecorrector está bien, ¿no? La palabra corrector y vice, o vicerrector. A ver, también necesitas saber, aprender cosas nuevas, es importante. Bicenal, ¿qué ocurre? ¿Se hace o se repite cada 20 años? Ah, ok, que dura 20 años. Bien. Buen ejemplo, pero no cumpliría con la regla, ¿no? A menos que tú me digas, no, profe, pero sí es prefijo de nal, que habla de año, de periodo de tiempo. Bueno, en todo caso sí, es un buen ejemplo el que da Rebeca, ¿no? Puede ser. O sea, ahí también estoy hablando de mis limitaciones, ¿no? Porque una cosa es ser docente de comunicación, entender estas reglas, ya haberlas enseñado antes. Otra cosa es tener un diccionario en la cabeza, ¿no? La verdad, bicenal es una palabra, siempre había usado como que un periodo vigésimo, ¿no? 20 años, pero bicenal, un término muy poco usado, al menos para mí. Vicegerencia, ¿no? Se cumple el ejemplo muy bien. Seguimos, no paramos. Ay, nunca me queda muy claro. Con ustedes yo debo estar terminando después de hora y media, ¿verdad? Entonces, si empiezo 9:50, debo estar acabando 11:20. Ya, vamos bien, nos queda media hora. Sí, yo creo que media hora es suficiente para 9 diapositivas que nos faltan. Se escribe entonces también con B las palabras compuestas o derivadas de la palabra villa. Villa, que se puede usar sola la palabra, habla de una casa de campo o una casa recreacional. También habla de población pequeña. Se escriben siempre con B. Villancico, villanía, Villahermosa, villano. Sí, porque el término villano, si busca su significado, habla de una persona, un sujeto, que sus comportamientos son inadecuados, pero en una pequeña población. Podemos usar villano en otros contextos, pero su terminología más exacta sería hablar de una persona mala en un poblado pequeño. Existe un villano en este pueblo, existe un villano en esta pequeña ciudad. Si habláramos de villano, pero este villano afectara a muchas personas, afectara a una gran ciudad, entonces ya no estaríamos usando el término de la mejor manera. Por eso, mis estimados alumnos, existen los sinónimos. Palabras que resultan, una vez se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué esta palabra tiene tantos sinónimos? ¿Por qué decirlo de tantas formas? Porque cuando revisas su definición exacta, estas palabras que significan lo mismo, cuando ya sabes su definición exacta, algunas es mejor usarlas en contextos específicos, en situaciones específicas. Pero para eso tienes que saber, insisto, la definición exacta. Entonces ya saben que villano es una persona de comportamientos inadecuados, pero en una pobre, y que los está realizando en una población pequeña. Listo, y eso es todo, ¿no? ¿Cuántos fueron? Creo que 6, 7. Mucho menos que con la B grande. Villanaje, bien. Reglas para el uso de la S. Se escribe con S este sonido en las sílabas, otra vez, dato importante, tiene que ser una sílaba, tras, des, dis. Ejemplos: traspaso, destapar, disparate, disparo, trastorno. ¿Sí? Me iba a decir transversal, pero ahí hay una N antes. Entonces, cualquier sílaba que sea tras, des, dis, pero tiene que cumplir con que sea una sílaba, porque si me dicen una palabra, no sé, pues desahuciado, ¿no? Pues o sea, ya la sílaba no es des. Si la palabra tiene la sílaba tras, des, dis, se escribe con la S. De hecho, no te puedes confundir. Transparente ya, pero dicen que es tras, no es trans, con N. No te puedes confundir con la C. La C produce otro sonido, track.
dec, di. Te puedes confundir con la Z. Si una palabra tiene estas sílabas tras de dis, ya sabes que siempre es con S. Aquí no hay excepciones. También se escribe con S las terminaciones sivo y siva de los adjetivos. Ojo, de los adjetivos. Adjetivo es una palabra que califica a otra. Ejemplo, televisivo, decisivo, explosivo, compasiva. ¿Hay excepciones? Sí. Una sola palabra. Nocivo. Nocivo tiene la terminación civo, pero en el caso de nocivo, que significa perjudicial, ¿sí? Porque no lo sabía, algo nocivo es algo perjudicial, algo que hace daño. Nocivo sí es una palabra que se escribe con C, la única. ¿Sí? La única palabra con esa terminación civo o civa que termina con C. Puede ser nocivo o nociva, ¿no? Eso es lógico. Se puede usar este término en el masculino como en el femenino. Seguimos. Se escriben con S, la tercera regla, la terminación ción. Pero ojo, ción de los sustantivos que se derivan de adjetivos terminados en so, sor, sible y sivo. Extensión de extenso. Agresión de agresor. O sea, se escriben con S la terminación ción de los sustantivos que se derivan de adjetivos. Primero tendríamos que reconocer el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Extenso. Si extenso yo lo paso a sustantivo, colocándole la terminación ción, siempre va a ser con S. Extensivo de extenso, agresión de agresor, visión de visible. Y así. Esta regla sí implica aprenderse más cosas, ¿no? Porque son 4 terminaciones. Y hay que aprender que primero debemos pensar en el adjetivo de la palabra. A ver, por ahí me ponen pasivo. Eso sería para la regla número 2. Ok, está bien. Emisor. Pero ese aplicaría en dónde? La palabra emisor. Excepción. A ver, excepción vendría del sustantivo excepto. ¿Correcto? Excepto. ¿Cómo se escribe excepto? Estoy esperando que lo escriban en el chat, pues. ¿Cómo se escribe la palabra excepto? Ese vendría a ser nuestro sustantivo. Ya, excepto, claro, está muy bien. Ya lo escribieron algunas personas. Excepto no tiene la terminación so. No se cumpliría la regla, ¿se dan cuenta? Si se cumple la regla de que el sustantivo termina en so, sor, sible y sivo, cuando lo cambias tienes que escribir con S. ¿Sí? Por eso el caso. Pero era un buen ejemplo, ¿no? De hecho, nos hizo pensar. Perfecto. Sigamos, no nos va a quedar corto el tiempo. Compasión viene de compasivo, se aplica la regla, buen ejemplo. A ver, seguimos. Pero está bien, me gusta mucho más esta clase, este grupo, ¿eh? No es por ser mal hablado, pero es que es así, o sea, hay grupos que son muy callados, bueno, entiendo que serán pues motivos personales, formas de ser, pero la clase es mucho más rica, o sea, esta clase no la siento tan densa como la anterior, en la otra clase yo hablaba solo prácticamente. Claro, ustedes no hablan porque, bueno, se pueden abrir 2 micrófonos a la vez, no sirve mucho, se cruzan las palabras, no se entiende, pero sí están participando mucho, cosa que les agradezco porque hace la clase mucho más beneficiosa, ¿no? No la siento tan densa. La clase pasada la sentí muy densa. No habían hecho la tarea, bueno, siempre les reclamo, creo que los hago sentir mal y los cohibo. Pero no lo hago con mala intención, pues no se los dije, o sea. Ahorita se pueden dar cuenta, estamos aprendiendo varias reglas. Si ya hubieras aprendido, y creo que en este grupo sí hay varios, si ya hubieras aprendido bien la clase pasada de técnicas de comunicación eficaz haciendo la tarea, ya para el examen que es este sábado, le darías un repaso pues de 20 minutos y eso. Pero si no hiciste la tarea, tienes que leer el PDF, tienes que estudiar eso
Y encima tienes que ahora aprenderte todas estas reglas nuevas, aparte de lo que veamos el día jueves o viernes, dependiendo del grupo. Te acumulas la información innecesariamente. El alumno comete un error pensando que la clase es, escúchame profesor, la hora y media, créeme que de esa hora y media, si tú tuvieras, si alguien te dijera, a ver, di con tus propias palabras todo lo que has aprendido, yo hablé hora y media, claro, yo me apoyo en diapositivas, pero te apuesto que no vas a hablar ni 5 minutos. Si hablara 5 minutos, sería bárbaro. O sea, una clase de hora y media, si te dijeran resúmela con tus propias palabras y no tuvieras apoyo visual, o sea, no tuvieras nada que leer, no te queda mucha información. Tienes que hacer ejercicios, tienes que volver a leer el tema, o en este caso, como te he recomendado, este tema sí lo vas a encontrar muy parecido, tanto en el PDF, que lo pongo en el aula virtual, como en las diapositivas. Es prácticamente lo mismo, con pocas diferencias. Así que te recomiendo una vez más, imprime estos PDF, a lo mucho 6 diapositivas por página, si puedes gastar, porque puedes imprimir una diapositiva por página, pero va a ser un montón de hojas, pero hazlo, ¿no? Entiende de que si tienes esa actitud de, yo escucho mi clase, estoy muy atento, o sea, sí, bacán, pero no terminas de memorizar lo aprendido. Para eso son los ejercicios, para eso es el repaso, para eso es la lectura adicional. Seguimos. Se escriben con S las terminaciones ense y es de los gentilicios. Recuerden que los gentilicios hablan de personas que provienen de un lugar determinado. Por ejemplo, holandés proviene de Holanda, cordobés proviene de la ciudad de Córdoba, y hay más de una ciudad que se llama Córdoba en el mundo. Francés proviene de Francia, sinaloense, también está esa terminación ense, que es menos usada, ¿no? Nicaragüense, etc. Sinaloense proviene de Sinaloa. Conozco un Sinaloa en México, no sé si habrá otro, puede que sí. Duraguense, bueno, proviene de la ciudad de Durango. Entonces, cuando termine la palabra en ense y estemos hablando de un gentilicio, es decir, un lugar específico de donde las personas provienen, se escribe siempre con S. Tanto la terminación ense como la terminación es. Se escriben con S las terminaciones ísimo de los adjetivos en grado superlativo. Por ejemplo, altísimo, malísimo, facilísimo, rarísimo. Se escriben con S las terminaciones ísimo cuando estés usando un adjetivo con su superlativo. Superlativo es agrandarlo, ¿no? Esto que estoy viendo no es grande, es grandísimo. Esto que te ha pasado no es raro, es rarísimo. A eso se refiere el grado superlativo, es agrandarlo. Entonces, siempre que termine en ísimo, se escribe con S. Un adjetivo que esté en grado superlativo. ¿Correcto? Bien. Seguimos. Por ahí me pone un ejemplo bueno después, ya hay una S. Pero claro, traten de que los ejemplos también tengan que ver con lo que se está diciendo. Por ejemplo, si estamos hablando de gentilicios, holandés, francés, ¿qué otro país se les ocurre? A ver, piensen un segundito. O puede ser ense, ¿no? No todos terminan en eso, obviamente, ¿no? Está italiano, peruano, chileno, ¿no? Están las terminaciones ano, eno para gentilicios, pero otra con es holandés, francés, a ver qué más hay. Tampoco se me ocurre. Se me ocurre con ense, ¿no? Costarricense, por ejemplo. Mexicanense, no, mentira, mexicano. Portugués, muy buen ejemplo. Japonés, perfecto. Excelente, se entiende la idea, ¿no? Entonces siempre va a ser con S. Nunca termina en Z. Y con C ni hablar, pues no sería otro sonido. Tailandés, muy bien. Seguimos, la número 6. Porque ya habíamos hecho la 5. También se escriben con S las terminaciones oso y osa de los adjetivos. Ojo, de los adjetivos, palabras que califican a otras. Esto es honroso, ella es amorosa, él es muy bondadoso. Terminaciones oso, osa, siempre de adjetivos, siempre con S. Regla número 7, se escribe con S la terminación ismo de los nombres. Ejemplo, comunismo, periodismo, altruismo, neologismo. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, se escribe con S, en la regla número 7, la terminación ismo de los conceptos. Porque de los nombres puede sonar un poco confuso. ¿Nombres de qué? De personas, no. Estamos hablando de conceptos, de ideas. El comunismo es una idea,
El periodismo es una carrera, ¿no? Pero el término periodismo encierra una idea. El altruismo también es una idea, un concepto, el neologismo y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se escribe con ese la terminación ismo de los diferentes conceptos. Capitalismo, cristianismo, muy bien, perfecto, muy buenos ejemplos. Capitalismo, otra vez, budismo, muy bien, siempre con S. Seguimos, no paramos, nos quedan 15 minutitos. Tenemos todavía 6 diapositivas por delante. Más de la S. A veces al verbo se le agrega al final uno o más pronombres. Estos pronombres se llaman encíclicos. Un pronombre encíclico importante es el pronombre se. Este pronombre se escribe con S. Por ejemplo, miróse, que es muy usado, ¿no? Lávese. Profe, una consulta. Sí, dime. Encíclicos, ¿qué significa? Perdón, la palabra encíclico. Exacto. Encíclico, ¿ya? Encíclico es una... Se podría decir que es más que todo un tiempo, ¿ya? Es un tiempo en el que utilizas un verbo. Mira, lo voy a buscar aquí porque, para ser honesto, se me complica un poco decirlo con mis propias palabras. Es una palabra rebuscada. Pero está excelente tu pregunta. En sí, perdóname, se me fue la diapositiva. Quiero escribirlo bien porque la tilde es importante. En clítico. Bien. En clítico. Ahora sí. Hay enclítico y encíclico. Ya. Enclítico dice que se une a la palabra anterior y forma un todo con ella. Hace referencia a eso. El ejemplo, ¿no? Los pronombres átonos son enclíticos del verbo como en aconséjame. Entonces, en resumen, enclítico se une a una palabra anterior y forma un todo con ella. Miremos el ejemplo para que se entienda mejor. Dígaselo. Uno podría decir diga y aparte celo. O sea, dígaselo a él. Pero es enclítico porque aparentemente son dos palabras que se unen. Lávese, o sea, lávese usted. Podríamos decir entonces que un pronombre enclítico es un pronombre que aparentemente está juntando a dos palabras. Cuéntaselo. Pero ya se dijo que el pronombre se o el pronombre celo no se usan solos. No se usan normalmente solos. Entonces, cuando se trata de un verbo, eso también es importante, es parte de la regla, y a este verbo se le agrega este pronombre se, o se conjuga el pronombre se, la palabra se vuelve enclítica, es decir, una sola, y siempre se escribe con este. ¿Listo? Seguimos, porque el tiempo nos va a quedar corto. La terminación ista de sustantivos o adjetivos, cuando ya te digan en una regla sustantivos o adjetivos, prácticamente te están diciendo la gran mayoría de palabras comunes y corrientes. La terminación ista de sustantivos o adjetivos se escribe con este. O sea, ista, cualquier palabra que termine en ista es con S. Salvo que alguien tenga la capacidad, analista es un buen ejemplo. Salvo que alguien tenga la capacidad de decirme una palabra que termine en ista y sea con Z. ¿Ah? Difícil. Bueno, imposible, lo tendría que decir porque no hay excepción. Muy bien. Regla número 10. También se escribe con S la terminación ésimo o ésima de adjetivos y de sustantivos numerales. Ejemplos: milésimo, vigésimo, nonagésimo, ¿no? Todos esos son sustantivos numerales. Pero un adjetivo sería, por ejemplo, pésimo. Eso que has hecho está pésimo. ¿Sí? Todas estas terminaciones ésimo, ésima, en adjetivos y en sustantivos numerales, van con la letra S. Otro adjetivo que termine en ésimo, así como pésimo. ¿Alguien tiene uno? Ah, ya. Analista, bromista, sí. Son buenos ejemplos de la regla número 9. ¿Hay excepciones en esta regla número 10? Sí. La palabra décimo se escribe con C. Y todos sus compuestos, ¿no? Un décimo quiere decir, pues, décimo, o sea, 10 más 1, ¿no? Decimocuarto, 10 más 4. Duodécimo, o sea, 12. Decimoquinto, 10 más 5. Entonces, la única excepción para esta regla es... Ah, este gato del mal otra vez se me subió.
La única sección para esta regla es la palabra décimo, lo que tenga que ver con 10. Seguimos, no paramos. Pasamos a la letra C. Nos queda la C y la Z. La Z tiene poquitas reglas, así que vamos a correr un poco, muy atentos, por favor, con la letra C. La primera regla, se escriben con C los verbos que terminan en CIR. Cualquier verbo que termina en el sonido CIR se escribe con C. ¿Hay excepción? Sí, el verbo asir, que no es muy conocido, y sus compuestos desasir y reasir. ¿Qué es el verbo asir? ¿Qué significa el verbo asir? Bueno, te lo comento, es tomar o agarrar a alguien o algo, especialmente con las manos. Asir la maleta, ¿no? También hay un verbo pronominal, es asirse, como por ejemplo agarrarse a alguien o a algo. Asir es agarrar, ¿no? Es la manera más sencilla de verlo. Es un verbo que funciona como sinónimo, no es muy usado. Pero cualquier verbo que termine en sir, salvo el verbo asir, que casi nadie lo utiliza, se escribe con C. Segunda regla, la terminación sion se escribe con C. En palabras, no se queden solo con la primera parte, estarían cometiendo un error. La terminación sion siempre se escribe con C en las palabras que provienen de adjetivos terminados en do o en do. Afecto, entonces escribimos afección con C. Admirado, escribimos admiración con C. Seducir es un buen ejemplo de la regla anterior, muy bien. Atención también es un buen ejemplo, derivaría de la palabra atento. Termina en to, atención, perfecto. La regla número 3, también se escriben con C las palabras que se derivan de otras que llevan T en la sílaba en donde deba ir el sonido de la C. Por ejemplo, acción, que viene de la palabra acto. Egipcio, que viene de la palabra Egipto. Se escriben con C las palabras que se derivan de otras palabras que lleven T en la sílaba en donde deba ir el sonido de la C. Apto. Es que es un solo sonido, o sea, dices la C y dices la T, pero es un solo sonido. Apto. Egipto. Es como que combinas, al pronunciar la letra T, la combinas con la consonante anterior. En ese caso, cuando tú derivas una palabra, la escribes con la letra C. Lección. Selección. Selección está bien, no vendría de la palabra selecto. Lección si no tiene un derivado, ¿no? Fracción, ya. Fracto, bueno, no es un término que no se usa solo, pero está bien. Dirección, podría derivarse de directo. Ok, muy bien. La regla número 4, se escribe con C la terminación asia de sustantivos. ¿Sí? Sustantivos. Tecnocracia, desgracia, no son adjetivos, ojo, aristocracia. Excepciones, hay 3. Idiosincrasia, gimnasia, anastasia. Regla número 5, se escriben con C los verbos terminados en ser. Nacer, ofrecer, conocer, acá sí hay un montón, pero también hay excepciones. Verbos terminados en ser, siempre con C de casa, pero hay excepciones. El verbo ser, el verbo toser y el verbo coser. Ojo que hay coser con doble C, que es de cocinar, ¿no? Tenemos que cocer el arroz, ¿no? En este caso es coser, ese es el verbo que habla de costura, cuando coses con aguja y hilo, por ejemplo. Regla número 6, con la C. También se escriben con C los verbos terminados en ciar. Ejemplo, financiar, agenciar, diferenciar. ¿Hay excepciones? Hay 3. Ansiar, liciar, extasiar. Disculpen que ya no vea los ejemplos, pero se nos acaba el tiempo. Justamente, los buenos ejemplos han hecho que también la clase se extienda, pero de manera positiva, ¿no? 7. Se escriben con C las terminaciones ansio, o sea, palabras que terminan en ansio, ansia y encia, de algunos sustantivos. Por ejemplo, rancio, cansancio, importancia. ¿Hay una excepción? Sí, la palabra ansia. Y la palabra hortensia. Regla número 8. Se escriben con C el plural de las terminaciones en Z. Palabra que termine en Z, al volverla plural,
le colocas una C. Por ejemplo, feliz, su plural, felices. Por ejemplo, matiz, su plural, matices. Por ejemplo, perdiz, su plural, perdices. Cuando esta palabra que termina en Z pasa a ser plural, no sigue siendo Z. Perfecto, ¿no? Pez, peces. Muy bien. Regla número 9. Se escribe con C antes de la E en las flexiones de los verbos, es decir, en las terminaciones de los verbos, en las conjugaciones de los verbos, cuyo infinito termine en zar. Por ejemplo, cualquier verbo que termine en zar, es otra manera de decirlo, ¿no? Por eso yo siempre busco darles una manera más fácil de asumir la información. Cualquier verbo que termine en zar, cuando tú lo conjugas y la terminación de este verbo termina en la letra E, antes de la E debes poner una C. Es una manera más sencilla de decirlo. Empezar. Lo conjugo y lo vuelvo a empecé. Entonces, ese empecé va con la letra C, no va con Z. Aterrizar, aterricé. Regla número 10. También se escriben con C las terminaciones de los diminutivos cito. Diminutivo es achicar la palabra, ¿no? Hablar de algo más pequeñito. Cito, cillo, cico, esito, esillo, esico, cecito, cecillo. Puede ser masculino o femenino, ¿no? Por ejemplo, cochecito, silloncito, briboncito, trenecito, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una observación. Lapicito, buen ejemplo. Acá hay una observación. Es distinta observación que es sección. Algunas palabras que terminan en S, cuando les colocas el diminutivo, simplemente agregas el sufijo ito. Pero no es que las cambias. En cochecito estás agregando todo el diminutivo que ya te he mencionado. Pero, por ejemplo, en la palabra Inés, simplemente la S se mantiene y agregas la terminación ita. Andrés, Andresito. Pero no es que lo estés cambiando, no es que estés agregando una terminación. O sea, lo que agregas es ito nada más. ¿Por qué? Porque te permite la palabra ya que termina en S. Japonés, japonesito. No es una excepción, es una observación. Si la palabra termina en S, posiblemente puedas ponerle ito y ya está, en su diminutivo. Si no termina en S, ahí sí es otro cantar. Ahí sí tendrás que usar las terminaciones que te he dicho y estas terminaciones se escriben con C. Muy bien, la última letra. Tiene pocas reglas. La Z. Se escribe con Z los aumentativos y palabras con sentido ponderativo. O sea, alabanzas, elogios. Este tipo es un jugadorazo. Este pata es tremendo escritorazo. Noviaza. Este chico es un actorazo. Esas palabras con aumentativos, con sentido de alabanza, de halago, van con Z. La terminación azo, cuando significa golpe, se escribe con Z. Por ejemplo, latigazo, portazo, puñetazo. Avionazo no se usa mucho, es un avión que se golpea, ¿no? Observación. Observación, no excepción. En algunos casos, la terminación azo no significa golpe, sino que encierra la rapidez o brevedad de algo. Por ejemplo, voy a darme un regaderazo. Voy a darme un duchazo. ¿Correcto? Voy a hacer un telefonazo. Telefonazo no es que alguien te vaya a golpear con el teléfono. Significa que vas a hacer una llamada por teléfono muy rápida, muy breve. Listo. Y la última diapositiva, rapidito, para que vayan a su otra clase. Los sufijos suelo o suela y esno, esna sirven para formar diminutivos y a veces palabras despectivas. Por ejemplo, ladronzuela, reyesuelo, plazuela o sesno. Palabras que se escriben con Z. Se escriben con Z las terminaciones as, es, is, os, us de los patronímicos. Son apellidos derivados normalmente de nombres españoles. Velázquez, Ruiz, Muñoz, Jiménez, etcétera, etcétera, ¿no? Las terminaciones es y esa de los sustantivos abstractos. Abstracto quiere decir algo de lo cual es una idea. Lo podemos pensar, pero no lo podemos ver. La honradez, la pereza, la bajeza, la timidez. Terminaciones es y esa de contenidos abstractos. Ya sabes, se escriben con Z. Y por último, la terminación asgo de algunos sustantivos se escriben con Z. La terminación asgo de sustantivos. Mayorazgo, hallazgo, noviazgo. La única excepción, la palabra rasgo. Muy bien.
Lo que voy a hacer como ejercicio es dejarle algunas palabras para que con estas reglas ya aprendidas o que estás por aprender, tú las completes con S, con Z, con C, con lo que corresponda. Pero eso va a ser a lo largo del día, posiblemente en la tarde. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, váyanse a su siguiente clase y yo me quedo con el grupo 1. Que les vaya muy bien, chicos. Buenos días. Chao, profesor. Nos vemos. Chao, profe. Buenos días. Chao, profe. Nos vemos, cuídense. Buenos Hola días, para profe. algunos, buenos días para algunos, hola para algunos, chao para otros. Chao, Ya que está profe. acá, chao, cuídense. Ya que está acá, Ya, les presento pues profesor. a mi gato que me aplasta. Ay, Dios mío, pesa, está gordo. Un gato no debería ser así de gordo. Miren esa panza. Da Esto no es miedo, normal. profe. Esto no es normal. Es que pesa este bandido. O sea, me pone en mis piernas, lo permito porque me parece tierno, pero que pesa, pesa. Parece un burro. Profesor.